Bienvenidos a este sexto módulo. Activar el canal intuitivo como guía para la siguiente etapa del camino. Gran título, sí. Pero muy en resumen, vamos a hablar de la intuición. ¿Te suena? Quizás un concepto que para algunos tiene que ver más con algo místico, algo mágico, con esta sensación de déjà vu o esta percepción que quizás tenemos de alguna realidad que estoy segura que todos hemos tenido en algún momento. En este módulo lo que vamos a ver es la reconexión intuitiva como herramienta práctica para la manifestación. Entendamos que este proceso surge de la necesidad de crear o de abrir caminos, pero no cualquier camino, sino aquel que resuene específicamente con el propósito de tu alma. Por eso este es un reencuentro. Y efectivamente vamos a reencontrarnos, no a crear, ni a buscar, ni a encontrar. Vamos a reencontrarnos con este sentir intuitivo que vive en nosotros y que está hace mucho tiempo ahí. ¿Pero qué es la intuición? La intuición es una frecuencia de conciencia. Sí, es algo que está inherentemente en nosotros y vibra con nosotros. Por lo que esta vibración interna también podría estar siendo bloqueada por las creencias limitantes que vimos en el capítulo o en el módulo anterior. Es muy posible que parte de nuestros credos hayan anulado, acallado o postergado aquella evidencia de esta sensación, porque es la palabra más cercana al común, la sensación que provoca esta frecuencia. Cuando hablamos de sensación te voy a dar un ejemplo muy práctico y espero que lo realices para que entendamos de qué estamos hablando. Pon tus manos cerca, frótalas, las mías hacen un ruidito y vamos a ponerlas de esta forma. Vas a sentir un hormigueo, ¿cierto? Vas a sentir incluso que ellas tienden a querer juntarse y es muy posible que sientas que algo ocurre en este espacio. Eso que ocurre y que no se ve es una sensación y es perceptible gracias a que tu ser se conecta por medio del tacto y por medio del sistema sensorial. Cuando hablamos de esta sensación vibracional que nos provoca esta frecuencia de conciencia llamada canal intuitivo para la intuición, lo que hace en nosotros es activar una vibración que muchas veces se convierte en una sensación, en otras veces se convierte en palabras, en niveles un poquito más trabajados, se convierte en una imagen visual y en algunos momentos se convierte literalmente en una película que pasa por nuestra mente y donde decimos, oh, no me digáis que ya, ese, y te dicen, ¿y cómo? ¿Cómo supiste? No sé, algo me lo dijo, lo intuí. De eso vamos a hablar hoy. Y vamos a trabajarlo desde una sensación básica, desde primero entender cómo funciona, después entender en qué momento se puede dar en nuestra vida y después desde la exploración, ¿ya? Porque, como lo dije en el principio, todos tenemos esta intuición en nuestro ser y este reencuentro con ella no solo va a servirnos en este proceso para poder llegar a entender cuál es el camino que queremos o que nuestro ser desea abrir con el propósito de esta apertura de camino ritualizada, sino que también nos va a ayudar a reconectarnos con ciertas cosas que pasan adentro, a reconocer ciertas emociones, a poder entender de alguna manera implícita en el proceso qué está pasando. ¿Qué está pasando? Y ya vas a ver por qué en realidad esta es una herramienta muy acertada en cómo se produce y cuál es la razón específica de por qué nuestro cuerpo viene con ella inmersa. ¿Ok? Entonces vamos a entender. Dentro de cada uno de nosotros hay una voz que no es una voz que vocifera a todo volumen, ¿ya? Y no es una voz que para muchos tenga una coherencia. No siempre es alguien que parezca inteligente esta voz, ¿ya? Y no siempre da una sensación de decir, es esto, y estoy seguro, ¿ya? No es que nada
mentalmente o físicamente o legalmente lo establezca como una realidad o como una certeza, pero es una sugerencia de tu ser que se comunica con tu conciencia para que tú puedas establecer un juicio o una decisión o una elección basado en más de un argumento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la sensación de que podría ser esto, yo voy a decir, bueno, esto es un remedio, son gotas. En la básica esto es un frasco con una tapa y contiene un líquido. Pero ¿qué te dice tu intuición que es esto? ¿Qué dice? Si estás en mi casa es muy posible que mi hija entienda que esto no es un remedio, que ella entienda que esto es algo que está hecho con plantas y que por ende se puede tomar, se puede usar en el cuerpo o puede ser simplemente un perfume. La intuición de mi hija le va a decir eso. ¿Por qué? Porque ella va a entender que está en un espacio donde la mamá trabaja con estos tipos de cosas. Intuitivamente ella va a entender que esto no es algo que se deba tomar, aunque huela rico, aunque huela rico, y uno tenga la sensación de querer ingerirlo, mi hija va a entender que esto, por su intuición, que esto no se bebe. ¿Qué te dijo a ti tu intuición respecto a eso? ¿Qué crees tú que es correcto hacer o no hacer con ese frasquito? Muchas veces no tenemos idea ni qué hacer con nuestra vida, ni a dónde ir, ni qué micro tomar, pero le hacemos caso a este sentir interno que muchas veces no tiene una coherencia ni tiene un respaldo literal, escrito en algún lugar, pero que nuestro ser identifica perfecto qué hacer en qué momento. Ese sentir es la intuición, ¿ya? Esta intuición no está puesta en nosotros para hacernos sentir más inteligentes o ser mejores brujas o hacer mejores hechizos. No, ni siquiera para saber a qué números acertarle cuando jugamos algún juego de azar o el bingo. No, este sentir intuitivo viene en un modo de protección. ¿Ya? Y tal como te lo dije anteriormente, es un mecanismo con el cual tu ser te presenta una segunda posibilidad para que tú abras tu abanico de opciones y elijas acorde a lo que tú crees o tú sientes o decides que es mejor para ti. En la antigüedad, este sentir intuitivo, y lo digo así porque ahora también podría desarrollarse, pero en la antigüedad era mucho más obvio porque había menos información frente a muchas cosas. Este sentir permitía la toma de decisiones de los reyes, permitía que aquellas personas que se encargaban de la salud tuvieran alguna percepción distinta respecto a cómo tratar a sus pacientes. Y esto no es como tuve una idea que puede desarrollarse de esa forma, sino que es un sentir que les hace ir en una dirección donde no hay un camino específico o un inicio específico. Apareció y apareció en tu interior o en el interior de estas personas. Entonces podríamos decir que la mente, nuestra mente racional, es la que analiza. Analiza qué le dijo quién, la intuición, ¿ya? Pero la intuición no tiene ninguna certeza más que aquello que te hace a ti convencerte de que es una posibilidad, ¿ya? Por lo que no es obligación que la sigas. No todo lo que dice tu ser es real, porque puede venir afectado por estas creencias limitantes, pero es tu obligación, como dueño de esa intuición, hacer cierto caso o permitirle ser escuchada. Insisto, como con los niños, puede que el niño no tenga razón, puede que sea su percepción, puede que sea su idea de algo, puede que sea solo el tramo que escuchó o que vio, pero que esa información a ti te sirva de alguna forma, ya sea para descartar alguna cosa o para agregar esa información en algún lugar y hacer que tu mente diga, sí, me calza. La intuición es una herramienta importante en el cotidiano, en el día a día. Es la que te hace entender que eso podría estar caliente. Es la que te hace entender que quizás esa calle no es la mejor. O no, sabes que algo me dijo que no era el lugar correcto. Y revisé la aplicación porque como no quería sacar el teléfono, porque el clima era hostil, algo que también percibí dentro de mí, o lo percibí por los ojos, pero provocó una sensación en mí, hizo que yo revisara, incluso corriendo el riesgo de que pudiese correr alguien con mi teléfono. Pero lo viví. ¿Por qué? Porque sentía que algo no estaba bien. Y claro, tenías razón. ¿Qué pensamiento lógico te hizo pensar eso de la nada? Ninguno, porque la intuición no es lógica. ¿Ya? La intuición es una frecuencia de conciencia
que va más allá del pensamiento, es inherente a lo que es tu ser. Y obviamente se nutre y se expresa por medio de todo tu cuerpo, no solo por medio de tu mente. Acá también podríamos tener movimientos involuntarios cuando tú dices, no, sientes que algo va a caer y estiras la mano. Entonces tú dices, pero ¿y cómo? Hay gente que juega eso del Spider-Man. Esos son impulsos intuitivos. Ya tú no los creaste a propósito, pero la inercia de tu ser obedeció a esta sensación, a esta frecuencia de conciencia y actuó sin ni siquiera preguntarte si lo ibas a hacer o no. Fue más rápido que tu pensamiento. Hay gente que dice, lo hice sin pensar. Todo eso tiene que ver con esta comunicación intuitiva que no logramos reconocer, pero que existe sí o sí en tu ser. ¿Cómo se da entonces este pensamiento intuitivo? Es un pensamiento que aparece. No lo creas, no lo puedes convocar, a no ser que estés en una práctica constante de este sentir intuitivo. Pero aparece de la nada. Entonces no es tan fácil llegar al momento donde tú dices, voy a usarlo intuición, a no ser que tengas esta práctica, ¿ya? Entonces es un pensamiento súbito que da claridad, ya sea en beneficio o en desmedro de alguna situación, pero siempre con el objetivo de que tú puedas tener información respecto a cierta toma de decisiones o ciertos actos o la realización de algo. La intuición no aparece sin un para qué o un por qué. Ya tiene una raíz de creación propia. Entonces es muy posible que incluso en algunos momentos tú estés meramente en silencio y que aparezca un pensamiento que no llegó de la nada. Por ejemplo, y voy a explicarme esto cuando digo que no llegó de la nada. Tú puedes estar cocinando en silencio, picando verduras, y de repente te acuerdas de alguien, no sé, de una amiga o de un amigo. Y lo que dice uno, ay, ¿por qué me acordé de esta persona? Y uno puede analizar, ¿será porque esta comida la comimos juntos la última vez? No, no tiene que ver con eso. ¿Qué será? Y empezamos incluso a sentirnos, ¿qué será? Y nos tocamos el pecho. ¿Y si lo llamo? No, idea mía. Llamamos, haciendo caso a esta intuición. Oye, yo justo me estaba acordando de ti, qué bueno que me llamaste, no sabía lo que me pasó. Este sentido intuitivo que conecta con nosotros, también conecta con otras realidades, con la proyección energética de esta frecuencia que realizan otros. Y frecuentemente decimos, yo justo estaba pensando en él y me llamó. Y esto es porque estamos unidos en esta frecuencia viaja. Entonces el sentir intuitivo no es solo algo que venga a protegernos, es algo que viene a unificarnos, que nos permite estar en una conexión con el otro y casi siempre es con otro al que somos cercanos. Por lo que el primer contacto o canal que tiene este sentir de conciencia en nosotros, esta frecuencia, es a quien primero le llega la señal. En algunos casos, por medio de los sueños, tenemos este sentir intuitivo donde podemos percibir esta frecuencia incluso en gente que no es cercana. Y uno dice, oye, ¿por qué soñé con este vecino? ¿Qué le pasa al vecino? Y uno dice, ok, soñé nomás, un sueño es sueño, que es algo que algunas personas dicen. Pero después de unos días uno dice, vecina, ¿supo lo que le pasó al vecino? No, me diga qué vecino. El vecino con el que soñé. No, ¿y qué le pasó? Le entraron a robar. El vecino gritó y no salió nadie. Pero ¿cómo no salió nadie? No, dice que él llamaba y que no podía hablar porque lo amordazaron. Historia trágica. Sí, pero ese vecino estaba haciendo un llamado interno desde su frecuencia de conciencia a la tuya. E incluso en un sueño es posible percibir esto. Ahora, no te digo que creas en todo lo que ocurre, porque insisto, la conciencia no es una verdad inherente, es tu verdad, es tu sensación. Y cuando toma parte importante es cuando tú la validas en algún grado. A medida que tú empieces a validar estas sensaciones, vas a poder tener una herramienta adicional para poder entender el todo que estás viviendo. Porque estás acostumbrado a vivir en este sentir donde lo físico es lo importante, donde lo que te toca es importante, al punto incluso de que si se enferma tu cuerpo vas al doctor, pero si se enferma tu mente no vas al tiro, no vas de inmediato, no dices, no, es que he tenido muchos días pesadilla, algo está pasando. No, es que se me están olvidando las cosas. Soy consciente de que se me están olvidando las cosas. No, estoy tomando la micro mal, estoy desconcentrado, el semáforo cambia y yo me quedo parado.
¿Cómo me doy cuenta? Porque la gente me toca la bocina, me dice, señora, va a pasar. Algo está ocurriéndole a tu mente. Hay una gestión de movimiento que no es coherente. Pero no vas al doctor a verlo porque estás acostumbrado a que vas cuando algo pasa. De hecho, puedes quemarte y tu piel por dentro tener la afección por ser más delicada, y si no lo ves afuera, puede que no vayas a hacerte algún tratamiento, o que no cuides tu piel, o que no la protejas ni del sol. Esta sensación nos acompaña siempre porque nadie le pone atención a estas cosas, y quienes les ponen atención frecuentemente tienen la sensación de estar un poco locos, o de decir, o creer que son extraños, o dedicarse a esto que hago yo. En el mejor de los casos, a jugar constantemente juegos de azar, incluso los raspes, que también es una buena forma de practicar tu intuición. Vas a entregar dinero, pero es muy posible que recibas la satisfacción de ganar en alguna o más de una oportunidad, y por otro lado del entretenerte haciéndolo. Incluso el camino a comprarlo puede ser muy entretenido. Ahí no hay pierde, solo intercambio de dinero. Todo depende de cómo tú ves esta realidad. Entonces tenemos que es un pensamiento súbito que nos permite tener claridad, ya que lo tomemos o no, lo incorporemos o no dentro de la dinámica por la que apareció, ¿ok? También tenemos que es una sensación corporal ante una decisión. Es ese sentir de aquí, o de repente decimos, aquí nuestra gesticularidad se manifiesta, nuestro cuerpo se manifiesta. Esa sensación que dice, ay, me dio como un vacío, como que sentí que algo iba a pasar. Sentí como que algo iba a pasar, esa inherente a una sensación inexplicable. Esa sensación corporal tiene que ver con esta sensación intuitiva, donde tu ser te está mostrando que algo no está del todo bien, ¿ya? Tenemos entonces, por otro lado, la imagen o palabra repetitiva, ¿ya? Que viene de la nada. Por ejemplo, cuando imaginemos que este amigo del que llamamos por teléfono, Pedrito, 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 ay, ¿por qué viene Pedrito? ¿Por qué me acuerdo de Pedrito? Pedrito. Y Pedrito tenía esta situación en que era importante llamarlo. A mí me pasó hace muy poco. Tenía problemas para dormir, y te prometo que no me acuerdo literalmente, pero empezaba con trisófagos podría haber sido. Yo entré al baño, estaba conversando esto en el living, entré al baño y de la nada, me siento en el baño y viene la palabra a mi mente. Y yo dije, ¿qué? Obviamente en mi caso yo escucho ciertas cosas, entonces podría haber sido una comunicación de otro tipo, pero puse atención de todas formas. Y hablé con la persona con la que estaba en ese momento y le digo, ¿puedes buscar esta palabra en internet? Y se la grité de un lugar a otro para que no se me fuera. Y resulta que esta palabra estaba asociada a ciertos alimentos que contienen en sí ingredientes benéficos para poder regular el sueño. Entonces esto que me estaba quejando, de alguna forma había una comunicación interna que me estaba comentando, oye, estaba siendo partícipe de esto que yo estaba conversando. ¿Para qué? Para que esta información pudiese ser útil. Obviamente yo la utilicé y compré bananas, compré plátanos y muy pronto kiwis. Hice uso de esa información. ¿Por qué? Porque yo confío en mi voz interior. No creo en todo porque evidentemente puedo tener percepciones diferentes. Puedo percibir la voz de otros, la intuición de otros quizás. Y mi responsabilidad intuitiva es corroborar conmigo, con el resto de mi ser en coherencia, y entender si esto que estoy percibiendo es una visión que puede expandir esto, o debe ser incorporado directamente es para evitar alguna situación, ¿ya? Es muy importante que cuando tú escuches estas voces, llamémoslo así, entendiendo que es una voz del interior, puedas comprender bien si esto ocurre afuera o si ocurre adentro. Porque no solo la vas a escuchar acá, la vas a escuchar en todo tu ser. Va a venir acompañado de una sensación, de una percepción que no va a ser la del miedo. Si escucharas afuera esta palabra, frecuentemente tendrías una actitud de tu cuerpo, o habría una incoherencia. Tu cuerpo no se sentiría aludido del todo. Y es muy importante que hagamos esto porque en la práctica intuitiva desarrollamos parte de lo que nos constituye, por ejemplo, la pineal. Y es muy importante que puedas tener muy claro cuál es tu voz interna.
poder reconocer cómo tú hablas, cuáles son tus palabras, cuál es la forma en que tú te comunicas contigo. ¿Por qué no va a usar palabras extrañas? No va a usar terminologías que tú desconoces, porque si no podrías estar canalizando y no recibiendo la voz de tu ser, no la voz de tu interior. Hay que conocerse, ¿ya? Y reconocer este sentir intuitivo siempre, siempre debe ser puesto a prueba por tu mente o por la forma en que tu cuerpo manifiesta sensación. Si este sentir provoca miedo, un miedo aterrador, entonces no es tu intuición. ¿Ya? Tu intuición siempre va a ser colaborativa, va a ser amorosa y va a ser amable, incluso en la forma en que te comunica algo. Si estás en una situación real de riesgo y no la reconoces, lo primero que va a hacerte sentir es incomodidad. No va a venir de la nada un corre, ¿ya? Va a haber una previa y puede que en momentos donde tú hayas escuchado ese corre, hayas descartado antes la sensación que tu cuerpo estaba manifestando, pero tu intuición nunca te va a sacar de una sensación de estabilidad con algo que te descoloque por completo. Siempre va a ser paulatina, un susurro, una voz interna, una sensación primero. Siempre va a haber una manera de comunicarte, un llamado de algún tipo para después entregar la comunicación como debería ser. ¿Ya? Y también podemos ver una confirmación de este sentir intuitivo en las sincronías externas que confirman lo que estamos viviendo. En este caso, en el ejemplo que vimos del llamado de Pedrito, Pedrito, llamé a Pedrito, las sincronicidades, oye, yo justo estaba por llamarte, o necesitaba algo, lo del vecino de todas formas, ya ese es un sentir, aunque, insisto, esto podría darse si para el vecino, sus vecinos son el entorno más cercano para requerir ese movimiento energético, esa frecuencia va a ir en el entorno que necesite. ¿Ya? Tenga o no tenga sentido, el vecino crea que lo vas a ayudar o no, tú puedas o no ayudarlo. ¿Ok? Pero estas sincronicidades externas van a siempre darte argumento para que tú puedas decidir, porque esa es la idea, que tú puedas decidir si este sentir intuitivo vino a aportar y por ende lo considero y realizo quizás la acción que me sugiere, o simplemente la descarto y mantengo ambas posibilidades para algún futuro o para algún momento que quizás va a ocurrir pronto, ¿ya? Aportando un adicional a esto, y desde toda mi experiencia, podría decir que el sentir intuitivo funciona prácticamente un 80% de las veces en presente. ¿Qué quiere decir eso? Que funciona en el tiempo real. Si yo hoy recibo una comunicación, en este momento es muy posible que la necesite en este momento. ¿Ok? Y cuando esta sensación intuitiva se da por medio de un sueño o se da por medio de una conversación y mi ser me dice, no te olvides de eso, no te olvides de eso que dijo, pon atención, y algo dice, no sé, ¿por qué no tengo que olvidarme de esto? Esa información corresponde al 20% donde esta intuición te está preparando para algún momento que viene en el futuro. Y es acá cuando uno dice, ¿sabéis que yo hablé esto hace 2 días con alguien? Y si no hubiera tenido esa conversación, quizás no habría sabido qué hacer ahora. O sea, lo que yo viví antes y que mi ser me dijo, quédate ahí, escucha, no te muevas. No opines todavía. Guarda tu opinión para más rato. Todas esas sensaciones intuitivas que ocurren en ti son el 20% que yo casi clasifico como una información para el futuro. Ya entendiendo que en este plano, en esta dimensión, nosotros dividimos el tiempo en 3 etapas. ¿Ya? Y que en verdad el tiempo no existe, pero para métodos más educativos o teóricos, estos ejemplos son prácticos. ¿Ya? Entonces yo ahora te voy a pedir que puedas evocar después de todos estos ejemplos que yo te he dado, momentos en los que has sentido tu voz interior, ¿ya? En que has podido reconocer que esta ha sido una intuición. Ojo, no es lo mismo que un déjà vu, no es como creer que ya viví algo y yo diga, oye, esto ya había pasado, yo ya estaba acá, ¿ya? Porque eso lo vamos a clasificar quizás en otro futuro de otra forma, ¿ya? Más allá como una manifestación diferente, ¿ya? Eso podríamos no considerarlo dentro del proceso de aprendizaje para este módulo, ¿ya? Entonces te voy a pedir que tú reconozcas estos procesos en que estas instancias se han dado, estos momentos en que tú dices, sentí algo dentro de mí y le hice caso.
o apareció de la nada y tomé alguna acción, o recibí esta información y pensé que era bueno, pensé, creí, sentí, decidí, elegí, pero en respuesta a aquello que fue presentado desde tu interior. Esto pudo haber pasado incluso desde que éramos niños. Entonces, si hoy tú te has cerrado mucho a estos procesos, sobre todo cuando somos muy intelectuales o muy de buscar pruebas, hay signos, como Leo, que prefieren dejar de lado su intuición y se dejan llevar por su razón. Porque como ellos siempre tienen razón, ellos siempre creen tener la razón, entonces o ya se acostumbraron a que su pensamiento es su intuición, o simplemente hacen lo que quieren. ¿Ya? Entendiendo que también esta energía es una que nos viene a aportar para este ritual, por eso lo menciono así. Entonces, busca tu cuaderno y escríbelo. Y también si recuerdas haberlo hecho, haber aceptado esta intuición, colócale un check. Y si no, colócale, no sé, una cara triste o una X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es un proceso de aprendizaje que al retomarlo en su conjunto te va a permitir ir filtrando. Y vas a decir, no, mira acá, ¿por qué no lo hice? Porque sentí que no era correcto. Y eso está perfecto. ¿Ya? Tu versión de ese momento creyó que tomó la decisión correcta y eso está bien, porque usaste las herramientas que tenías en ese momento. ¿Ya? Vamos a hacer un nuevo ejercicio en el video siguiente para que estés atento, pero necesito que te tomes el tiempo de hacer esto para que reconectes con esta emoción, con esta vibración, esta frecuencia de conciencia y puedas entender que efectivamente está en ti. Y que si en algún momento hubo alguna especie de bloqueo, solo tiene relación con el no considerarle importante. Al hablar de ella, nuestro ser la va a evocar y nos vamos a reencontrar con esta amiga que siempre nos dio algún datito y que por alguna razón preferimos no escuchar y que ahora eh, para este proceso de reconciliación con todo lo que tiene que ver con nuestros deseos internos, vamos a utilizarla, vamos a llamar y vamos a trabajar con ella desde ahora en adelante.